28 de octubre del libro Hablar con Dios, San Simón y San Judas Apóstol. El Señor no tenía necesidad de que nadie diera testimonio de Él. Quiso, sin embargo, elegir a los 12 para que fueran compañeros en su vida y continuadores de su obra después de su muerte. En las primeras expresiones del arte cristiano, nos encontramos con frecuencia a Jesús rodeado de los 12 apóstoles, formando con él una familia inseparable. No eran estos discípulos de la clase influyente de Israel ni del grupo sacerdotal de Jerusalén. No eran filósofos, sino gente sencilla. Es una eterna maravilla ver cómo este hombre extendiera por el mundo el mensaje opuesto radicalmente en sus líneas esenciales al pensamiento de los hombres de su tiempo y desgraciadamente también al de los nuestros. Con frecuencia manifiesta el Evangelio el dolor de Jesús por la falta de comprensión de aquellos a quienes confiaba su pensamiento más íntimo. Aún están sin conocimiento ni inteligencia y aún en nuestro corazón cegado. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. No eran cultos, ni siquiera muy inteligentes, al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales. Incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles y acudían al maestro. Señor, explícanos la parábola. Cuando Jesús con una imagen alude al fermento de los fariseos, entiende que le está recriminando por no haber comprado pan. Estos eran los discípulos elegidos por el Señor, así los escoge Cristo. Así parecían antes de que, llenos del Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la iglesia. Son hombres corrientes, con defectos, con debilidades, con la palabra más larga de la obra, y sin embargo Jesús los llamó para hacer de ellos pescadores de hombres, corredentores, administradores de la gracia de Dios. Los apóstoles elegidos por el Señor eran muy diferentes entre sí, sin embargo, todos manifiestan una fe, un mensaje. No deben sorprendernos que no haya llegado tan pocas noticias de la mayoría de ellos, pues lo que les importaba era dar un testimonio cierto sobre de Jesús y la doctrina que de él recibieron. Son el sobre cuyo único misión es la de transmitir el papel donde va escrito el mensaje. En imagen alguna vez utilizada por el venerable siervo de Dios José María Escriba de Balaguer para hablar de la humildad. Solo desean ser instrumentos delante del Señor. Lo importante es el mensaje y no el sobre. De los dos grandes apóstoles, Simón y Juan, Judas Tadeo, cuya fiesta celebramos hoy, apenas nos ha llegado unas pocas noticias. De Simón solo sabemos con certeza que fue elegido expresamente por el Señor para formar parte de los 12. Judas Tadeo, conocemos además que era pariente del Señor, que formuló a Jesús una pregunta en la última cena. Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y que, según la tradición eclesiástica, es el autor de una epístola católica. Desconocemos dónde fueron enterrados sus cuerpos y no sabemos bien la tierra de que evangelizaron. No se preocuparon de llevar a cabo una tarea en la que sobresalieran sus dotes personales, sus conquistas apostólicas, los sufrimientos que padecieron por el Maestro. Por el contrario, procuraron pasar ocultos y dar a conocer a Cristo. En esto hallamos la plenitud y el sentido de su vida, y a pesar de sus condiciones humanas escasas por la misión,
para lo que fueron elegidos, llegaron a ser la alegría de Dios en el mundo. Nosotros podemos aprender a encontrar la felicidad en cumplir calladamente la labor y la misión que el Señor nos ha encomendado en la vida. Te aconsejo que no busques la alabanza propia, ni siquiera la que mereces. Es mejor pasar oculto que lo más hermoso y noble de nuestras actividades, de nuestra vida, quede desconocido. Qué grande es este hacerse pequeño. Toda la gloria para Dios. Así seremos verdaderamente eficaces, pues cuando se trabaja única y exclusivamente para la gloria de Dios, todo se hace con naturalidad, sencillamente como quien tiene prisa y no puede detenerse en mayores manifestaciones para no perder ese trato con el Señor, con quien tiene prisa. Así hemos de pasar de una labor a otro sin detenernos demasiado en consideraciones personales. Los apóstoles fueron testigos de la vida y de las enseñanzas de Jesús y nos transmitieron con toda fidelidad la doctrina que había oído y los hechos que habían visto. No se dedicaron a difundir teorías personales ni remedios sacados de la propia experiencia. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad, escribe San Pedro. Y San Juan nos dice con insistencia lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, o lo anunciamos a nosotros. Y San Lucas, que no sabemos si recibió una enseñanza directa del Señor, afirma que va a describir por su orden desde el origen todos los sucesos de la vida de Cristo, conforme nos lo tienen referidos los que desde el principio fueron testigos de vista y ministros de la palabra. De aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén conocemos que perseveraban todos en las instrucciones de los apóstoles, las enseñanzas de los 12, no la libre interpretación de cada uno, ni la autoridad de los sabios en el fundamento de la fe cristiana. La voz de los apóstoles es el eco diáfano de las enseñanzas de Jesús que resonará hasta el fin de los siglos. Su corazón y sus labios desbordan veneración y respeto por su palabra y por su persona. Un amor que hace exclamar a Pedro y a Juan ante las amenazas del Sanedrín: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa misma fe es la que de generación en generación custodiaban por el magisterio de la Iglesia con la asistencia continua del Espíritu Santo y ha llegado hasta nosotros. En esta verdad ha habido continua existencia, un desarrollo creciente como el de la semilla que llega a ser un gran árbol. La Iglesia es un canal por el que nos llega a enriquecida por la gracia divina y la enseñanza de Cristo. Esta es la que nosotros debemos dar a conocer en la catequesis, en el apostolado personal, los sacerdotes en su predicación. Muchos siglos nos separan de los apóstoles que hoy celebramos. Sin embargo, la luz y la vida de Cristo en ellos predicaron el mundo, sigue llegando hasta nosotros. La luz de Cristo no se extingue. Los apóstoles transmitieron esta luz a sus discípulos y estos a los suyos, y hasta llegar a nosotros a través de los siglos hasta el fin de los tiempos. Por cuánto y cuántas distintas manos han pasado esa luz. A todos les debemos un gran reconocimiento también para nosotros. La Grey, que estos días se acercan a sus pastos, tiene el previsto maestro, pastores y sacerdotes. Él obra por sus pobres brazos las maravillas de nuestra salvación. Él cuida de nosotros con amor divino.
Todas las estrellas traen de él su resplandor. Todos los mares le cantan, todos los cielos le alaban. No dejemos de hacerlo también nosotros. San Simón y San Judas, como el resto de los apóstoles, tuvieron la inmensa suerte de aprender de labios del Maestro la doctrina que luego enseñaron. Comprendieron con él alegrías y tristezas, que santa envidia la tenemos. Muchas cosas las aprendieron de la intimidad de sus conversaciones para transmitirlas luego a los demás. Lo que os susurrado al oído, predicado por encima de los tejos. Ningún milagro les había de pasar inadvertido. Ninguna lágrima y ninguna sonrisa dejaría de tener importancia. Son los testigos, los transmisores, los 12, consideraban esta íntima unión con el Maestro tan especial y tan esencial, que cuando ha de completar el número después de la defección de Judas, pusieron una única condición indispensable. Es necesario, por tanto, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en el Señor, Jesús vivió con nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día que partió entre nosotros. Uno de ellos se ha constituido con nosotros testigos de la resurrección. Estos hombres tuvieron como con Jesús en la fatiga de los apostolados y en el descanso, cuando Él les enseñaba con voz pausada los misterios del reino, en las caminatas agotadoras bajo el sol. Comprendieron con Él las lágrimas cuando la gente respondía a su predicación, y las penas al ver la falta de generosidad de otros para seguir al Maestro. Con qué intimidad se confiaba a él, como en un padre, como en un amigo, casi como en su propia alma. Le conocían por su noble porte, por el cálido tono de voz, de su manera de pedir el pan. Se sentía inundados de luz, estremecida de alegría, cuando sus ojos profundos se pasaban entre ellos y la voz de él vibraba con sus oídos. Enrojecían cuando le reprendían por su pobreza de espíritu, y cuando los recogía humillaba sus rostros curtidos por los años, como niños atrapados por una falta. Se sentían profundamente impresionados cuando les hablaba una y otra vez de su pasión. Del libro Hablar con Dios, 28 de octubre, día de San Judas Simón y Judas Tadeo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.